Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, querida comunidad de Impulso 43? El día de hoy te voy a platicar acerca de un tema realmente interesante. Es un tema que no es fácil de dilucidar, es un tema que es bastante complejo y que conlleva de hecho el análisis mental de muchísimas situaciones. Hoy vamos a aplicar las neurociencias directamente con la psicología, vamos a resolver el por qué experimentamos y sentimos algunas cosas de las que sentimos o las cosas que experimentamos cuando una persona tiene un trauma, ¿va? Reconozcamos un poco acerca de cómo es esto. Primero que nada te platico, el día de hoy vamos a adentrarnos en nuestro cerebro y el nombre de este episodio como tal o de este video va a ser justamente dentro del trauma en mi cerebro. Entonces te platico ahora sí, finalmente, cómo es que funciona todo esto. Dentro de medicina nosotros abordamos el tema relativamente de cierta forma de heridas de la infancia como trastorno de estrés postraumático. Este es un tema bastante complejo. En el caso del trastorno de estrés postraumático comenzó el estudio por parte de una serie de neurocientíficos que se dieron cuenta de que en la guerra de Vietnam los soldados que regresaban tenían ciertas manifestaciones en común. Ahora, si bien se ha estudiado o inició su estudio a través de soldados, el trastorno de estrés postraumático implica solamente o necesariamente la relación de un evento que nosotros consideremos traumático. Eso quiere decir que no es necesario que una persona corrobore la información de que el evento fue traumático para alguien más. Eso quiere decir que si una persona dice, para mí esto marcó mi vida, es suficiente para que para esa persona marque la vida. Como un libro, digo así de una forma delimitada, regularmente el estrés postraumático está muy asociado a abusos sexuales o a contactos con la muerte, ya sean directa o presenciada. Pero volvemos a lo mismo. Hay muchas personas que manifiestan estrés postraumático por situaciones que pudieran parecer aparentemente de nuestra vida diaria. Unas personas que se sienten rechazadas durante varias situaciones, ¿no? Y es ahí entonces en donde comienza el estudio del estrés postraumático, pero bajo un tema que se le conoce como el paradigma del filme traumático. Traumático. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo funciona el paradigma del filme traumático? A lo que se refiere como tal es a que una persona que sí sufre o que vive un trauma, un evento traumático, regularmente lo va a filmar, así como si fuera una cámara de video y nosotros lo estuviéramos haciendo. Y el principio fundamental acerca de este paradigma o acerca de este principio va a ser el hecho de que va a haber obviamente un momento de quiebre, lo voy a dibujar aquí con un rayito, que va a ser propiamente el trauma. Pero el cerebro va a registrar también el pretrauma o el periodo previo al momento en que también va a registrar el momento posterior, un post-trauma. Haciendo esta cruz, más o menos, nosotros podemos delimitar que lo que el cerebro registra es todo esto. Eso quiere decir que si una persona, por ejemplo, dentro de algunos de los eventos o algunos de los videos que hemos hecho para los podcasts, hablamos acerca de una niña que se llamaba Rachel y que experimentó o que vivió la muerte de su padre, más bien de su madre, a raíz de la mano de su padre, disparándole. Si no lo has visto, te lo recomendamos mucho, te lo dejamos por ahí en la descripción o igual lo puedes checar dentro de nuestras redes sociales, en YouTube. Pero lo que sucede al final de cuentas es que al momento de que matan a su madre, que sería aquí el periodo de trauma, previo a, ella recuerda o se asusta muy fácilmente por recordar el sonido de una ventana que se rompe. Cuando su padre entra para matar a su madre, ingresa a través de una ventana. Entonces, ese periodo en donde ingresa será el pretrauma. Y más adelante Rachel se asusta cuando escucha cómo es que un vidrio se rompe. Entonces, ahí notamos claramente cómo es que el cerebro no solamente registró la muerte de su madre como el evento traumático, sino también el pretrauma con la ruptura de esa ventana. Pero además, el artículo nos refiere que la paciente, esta Rachel, se encontró, cuando llegó la policía, llena de sangre. Y ese sería mi post-trauma. Es decir,
ya ocurrió todo lo anterior y ahora qué fue lo que sucedió después. Y lo que menciona después es que esta Rachel, cada vez que veía sangre o simplemente un color rojo en el abrigo de su abuela, ella perdía por completo el control y comenzaba a llorar. Aquí notamos, es una aplicación directa de este proceso del trauma y del post-trauma. Pero, ¿cómo funciona? Bueno, esta información llega directamente hacia la corteza. La corteza de nuestro cerebro, digamos, vamos a dibujar un cerebrito, un poquito feo, disculpa, pero se ve algo así, ¿va? Aquí hay una región que nosotros le llamamos el hipocampo. El hipocampo tiene una situación muy interesante que es, justamente se le nombró hipocampo porque se parece a un caballito de mar. Pero el hipocampo es el que se encarga de realizar una serie de conexiones neuronales entre sí y con la corteza para poder así transmitir información. El hipocampo es algo así como la bóveda de seguridad en mi cabeza que recuerda o que guarda o almacena todos estos recuerdos que pueden ser importantes o que podrían no serlo. Pero adivina qué, los traumas, como es una situación que atentaron contra nuestra vida, siempre lo va a recordar, siempre. Ahora, puede ser que no atente de una manera directa, puede ser que no lo relacionemos de esa forma. Pueden ser situaciones muy sencillas, como por ejemplo que el evento traumático consiste en que mi madre no me dio de comer, no me alimenta, ¿no? Que de cierta forma también atenta contra tu vida, ¿no? Aunque parezca de una forma burda y torpe, en el cerebro del niño, el que no te alimenten puede ser condicionante para tú experimentar una sensación de necesidad tan grande que pueda sentirse amenazada su vida. Entonces, no me alimentan, a lo mejor lo que yo voy a recordar es que antes de que no me alimentaran, sí le dieron de comer a mi hermano. Así. Y lo que voy a recordar en el post-trauma es el hambre. Ahora, si esta situación se repite una sola vez, pues lo que nosotros vamos a poder analizar un poco, pues iba a ser como a grandes rasgos, ¿no? El hermano, el hambre y no alimentan. Una idea burda, concreta, muy un poco primitiva, etc. Y eso es lo que se almacena en el hipocampo. Pero si repetimos esta situación por 10, por 15 veces, o por 50, o etcétera, 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 vamos a recordar puntos muy característicos, como por ejemplo, a lo mejor no solamente nos vamos a acordar de que sí le dieron a mi hermano, sino que la olla era de metal, nos vamos a acordar de que, no lo sé, todos esos detalles que pudieran parecer insignificantes. Entonces, la próxima vez en que llegamos hacia este periodo, cuando vemos una olla de metal, empezamos a sentirnos molestos. Y a lo mejor incluso son personas que no pueden cocinar, porque lo vivieron tantas veces, tanto que lo reafirmaron hasta el cansancio. El hipocampo creó tantas conexiones que el simple hecho de ver una olla ya me causa irritabilidad. Entonces, ahí estamos viendo el principio básico de este paradigma de cómo es que se filma. Por eso la palabra de filme, porque es un recuerdo que es preciso. No solamente vas a recordar el hecho traumático, sino también todo el entorno. Registras todo lo que está a tu alrededor. Entonces, bueno, bajo este principio ahora sí podemos entrar en materia para hablar acerca de cómo funciona el trauma en el cerebro, ¿va? Te voy a platicar acerca de los integrantes de nuestra familia, los integrantes de nuestra gran historia, ¿va? Bien, muy bien. El primero de ellos va a ser la corteza medial prefrontal. Ahí está. La corteza medial prefrontal es una parte en el cerebro que se encuentra justamente en el lóbulo anterior, en esta porción más o menos, ¿no? Supongando un cerebro. Otra vez, una disculpa por el cerebro tan bonito, pero más o menos se vería en esta parte más anterior del cerebro, podríamos encontrarlo. Y de hecho la corteza medial está entre los dos. O sea, cuando tenemos un hemisferio cerebral aquí y el otro hemisferio cerebral acá, más o menos lo ubicaríamos en esta región. Ahora, la corteza prefrontal se enfoca mucho
en el análisis de nuestros pensamientos. Es la parte cognitiva. De hecho, se dice que nuestra personalidad se encuentra en la corteza frontal, entonces, o en el lóbulo frontal de nuestro cerebro. Entonces ya se imaginarán por dónde van las cosas. La corteza medial prefrontal es algo así como el guardia. Es el guardia de seguridad. ¿Va? El guardia de seguridad todo el tiempo está calmando, está apaciguando una fiera, que es la amígdala. La amígdala, siendo el integrante de mi historia, va a ser una fiera, va a ser un lobo, va a ser la criatura más intensa que puedan ocurrirse. Si le quieren poner de nombre Godzilla, será Godzilla para su imaginación. Pero el punto que tienen que analizar es que la amígdala va a ser esa fiera, va a ser esa respuesta. Entonces, la corteza medial prefrontal todo el tiempo está apagando a la amígdala, todo el tiempo la tiene tranquila y la inhibe. Pero adivinen qué, cuando llega un evento traumático, el evento traumático inhibe a la corteza medial prefrontal. ¿Y eso qué va a pasar? Si el trauma inhibe la corteza no inhibe la amígdala. Y la amígdala, como una fiera, va a reaccionar de una forma desproporcionada, porque la amígdala se enfoca en un hecho de supervivencia. Inicialmente, lo primerito que puedes manifestar es irritabilidad o incluso depresión. Esto es por disociaciones que tiene la amígdala. La amígdala manda una señal que pudiera ser tomada dentro de la corteza, dentro de toda la corteza del cerebro, no solamente en la corteza medial prefrontal, va a poder ser tomada de una forma en que pudiera causarte una irritabilidad muy constante o causarte un síndrome depresivo muy característico, ¿no? El sentirte sin motivación, triste, etcétera, ¿no? Que son algunos de los signos que te pueden orientar a que pudieras estar pasando por un trastorno depresivo. Ahora, eso es como de una manera inmediata. Pero adicional a eso, la amígdala tiene una conexión directa con un nervio dentro de nuestro cuerpo que regula mucho las funciones necesarias para la supervivencia humana. Es decir, es un nervio que se enfoca en la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y el tracto gastrointestinal. ¿Va? Frecuencia cardíaca, estamos hablando de corazoncito. Frecuencia respiratoria, hablamos de las veces en que respiramos. Y el tracto gastrointestinal es qué tan rápido, vamos a hacer un relojito, qué tan rápido tenemos más bien ese procesamiento de los alimentos que ingerimos, ¿va? Cuando comemos, el tracto gastrointestinal incluye desde la boca hasta por donde salen los desechos. Entonces, cuando la amígdala estimula esta vía, ¿qué va a pasar? Va a causarnos taquicardia, que en el paciente o en la persona pudiera ser expresada como ansiedad o podría ser expresada como incluso un sentirse acelerado. Esta es una respuesta muy normal y si lo quieren ver de una vista funcional, pues bueno, la amígdala te está preparando para correr. Recordemos que es una fiera, entonces la función de la amígdala aquí es simplemente salvarte la vida. Hazlo todo de la manera más abrupta y desproporcionada posible con la única intención de que tú te salves. Entonces, la taquicardia te va a hacer que la sangre circule mejor por todo tu cuerpo y te permite incluso ya sea luchar o ya sea correr. Ahora, la frecuencia respiratoria funciona de la misma manera, va a aumentar, causándonos una taquipnea. Es lo mismo, taquipnea solamente quiere decir que estás respirando más rápido. Entonces, esta taquipnea tiene el mismo funcionamiento y te va a causar el mismo síndrome o el mismo síntoma, una ansiedad, una sensación de acelerado, ¿no? Y ahora, el tracto gastrointestinal, como tú te tienes que enfocar en huir, como la amígdala cree que estás en una situación de peligro muy abrupta, lo que va a hacer el tracto gastrointestinal es bajar esa función que tiene como tal. Entonces lo que va a tener la persona es estreñimiento, que después de eso, podría implicar una diarrea.
Entonces es como un bailar entre uno y el otro, pero lo que va a hacer básicamente la amígdala es decirle al tracto gastrointestinal, ahorita ni comas, ahorita ni te alimentes porque no me interesa, ahorita nos estamos salvando. Entonces, deténlo por completo, estreñimiento, y ya luego nos encargamos. Cuando pasa ese periodo, ese recuerdo instante, es cuando entonces podríamos manifestar diarreas. Ahora, recuerdan que les había dicho acerca de la bóveda, ¿no? Del hipocampo. Bueno, considerando esto, la amígdala es todo el tiempo estimulada por el hipocampo y la amígdala estimula el hipocampo a la par. Es muy curioso, pero uno de los síntomas principales que va a tener una persona con estrés postraumático son pensamientos intrusivos recurrentes. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos sentimos completamente normales, por así decirlo, estamos manejando y de la nada tenemos un recuerdo de algo que nos hace sentir muy abrumados. No necesariamente tiene que ser un recuerdo acerca de algo que te molestaba, pero sí puede ser un recuerdo de algo que te molesta hoy en día. Ejemplo, a lo mejor, volviendo al caso de lo que les comentaba, ¿no? En donde a tu hermano le daban de comer primero que a ti, pues a lo mejor no vas a recordar ese momento en donde le daban de comer primero a tu hermano, porque tu cerebro no lo quiere recordar. Pero a lo mejor sí recuerdas que tu relación con tu hermano no es tan buena. Entonces te pones a pensar y dices, ay, es que no me la llevo tan bien con él. Y te disocias por completo. El pensamiento es tan intrusivo que pierdes el control de lo que estás haciendo. No sé si les han pasado, esa sensación de disociarse es como cuando te quedas viendo a la pared y no haces nada. Solamente estás viendo la pared y recordando. Es un pensamiento intrusivo. Y son dominados por el hipocampo. El hipocampo te están recordando en esencia qué es lo que está pasando. Pero al final de cuentas, estimulado por la amígdala. Adicional a esto, el hipocampo con la amígdala durante las noches causan pesadillas. Y son pesadillas recurrentes. Y de hecho es uno de los temas que más frecuentemente vemos en una persona que tiene un estrés postraumático. De hecho, una persona con estrés postraumático tiene ansiedad, pesadillas y pensamientos intrusivos como los 3 síntomas principales o cardinales. Ahora, cuando duermes pasa eso, pero en muchas de las situaciones la amígdala te manda una estimulación tan grande que te causa insomnio. Entonces no duermes. Y cuando no duermes, otra vez, el hipocampo igual estimula y gracias a los pensamientos intrusivos, tienes insomnio porque estás pensando y es como paradójico, es un círculo vicioso donde ya entrarías en que fue primero, el huevo o la gallina, porque no sabes si fue el primero el que no tuviste sueño y luego te pudiste pensar, o si por el hecho de estar pensando te tuviste el insomnio, ¿no? Entonces es bastante paradójico. Como un último punto, la amígdala además manda señales al hipotálamo, y el hipotálamo controla regiones vitales, o más bien funciones vitales, principalmente de carácter hormonal. Entonces, por señal al hipotálamo, lo que va a hacer la amígdala es aumentar el cortisol, que es una hormona conocida como el estrés. La hormona del estrés, ¿no? Es un aspecto crónico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando nosotros recientemente tenemos una acción, de hecho, el hipotálamo también tiene relación acá, porque te va a mandar, inmediatamente la amígdala te va a mandar señal para la taquicardia y la taquipnea. Pero una vez que se involucre también el hipotálamo, el paciente ahora lo que va a experimentar es una sobrecarga adrenérgica. Eso a lo que se refiere es algo así como sentirse tan acelerado, que tienen visión borrosa, tienen taquicardia, tienen taquipnea, y entonces ese paciente que está así todo acelerado y se tiene que sentar. Bastante curioso, ¿no? Porque justamente esos son los síntomas de un ataque de ansiedad. Entonces, creo que ya lo podemos explicar ahora sí, la fisiopatología de un ataque de ansiedad, cómo es esa activación del hipotálamo y de la amígdala que te elevan la frecuencia cardíaca, te elevan la función respiratoria y aparte te causan una visión borrosa, y a partir de eso tienes una sobrecarga. De hecho, hay pacientes que por esa sobrecarga, por esa sobreestimulación, pueden incluso desmayarse. Pero bueno, inmediatamente lo que sale es adrenalina para que pase eso. Pero de sostén, el hipotálamo va a aumentar la función del cortisol, va a aumentar la liberación de cortisol, porque lo que quiere al final de cuentas el hipotálamo es que tú estés vivo también, por estimulación de la amígdala.
Entonces, el hipotálamo aumenta el cortisol para que siempre, siempre, siempre estés preparado por si tienes que correr. Y el cortisol es esa famosa hormona del estrés, tiene muchos efectos secundarios. Puede causarte aumento de peso, puede causarte infecciones recurrentes porque el cortisol es un depresor, o sea, baja la función del sistema inmune, etcétera, 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 etcétera. Ahora, como daremos cuenta, es todo un tema bastante complejo, es bastante, bastante grande. Ahora, como podemos verlo, el problema es bastante complejo, es bastante grande. Pero nos podemos dar cuenta cómo es que el partidario, el parteaguas, termina siendo la amígdala. Entonces hay que tratar a la amígdala. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, justamente con estimulación de la corteza medial prefrontal. Los estudios, no lo estoy diciendo yo, lo dicen los estudios, dicen que cuando una persona conlleva o lleva un proceso terapéutico, la terapia funciona directamente en esta porción. Ahora, la terapia se enfoca en resignificar el hecho, de tal forma que, gracias a la terapia, el trauma se ve muy apagado, se apaga por completo. Entonces, el trauma ya no nos afecta a la corteza se vuelve a activar y de esta forma apaga la amígdala. Y entonces volvemos a la normalidad. Bueno, ¿cómo es la normalidad? Inicialmente vamos a perder estos síntomas de irritabilidad, vamos a dejar de ser tan irritables, etc. Pero adicionalmente, la amígdala, recordemos que tenía conexiones directas, ¿no? Con la función cardíaca, la función respiratoria y el tracto gastrointestinal. Entonces perdemos estos periodos de estreñimiento y de diarrea tan comunes. Dejamos de sentirnos tan mal del estómago. Adicional a eso, vamos a perder este insomnio, estos pensamientos que nos quitaban el sueño. El hipocampo, como la corteza ya lo comprende el aspecto, el pensamiento intrusivo ya no es un pensamiento que podamos analizar como algo peligroso y por ende ya no es un pensamiento tan recurrente. Incluso llega a ser un tema obviado. Las cosas que se registran en el hipocampo son aquellas cosas que llevan una importancia implícita. Por ejemplo, una persona de 60 años podría haberse olvidado de cómo son las tablas para multiplicar. ¿Y cómo pasa esto? Pues bueno, ya tiene tanto tiempo que a lo mejor ya no lo usaba, que el hipocampo lo considera como algo completamente desechable. Adicional a eso, como ya no hay una estimulación de la amígdala, las pesadillas se pierden por completo, o al menos en su gran mayoría. Digo, todas las personas tenemos el derecho de tener pesadillas, ¿no? Entonces, pero las pesadillas relacionadas al trauma ya no van a estar presentes. Y finalmente perdemos este tema del hipotálamo. Y entonces podríamos incluso, en algunos casos, podríamos llegar a tener una pérdida de peso. Una pérdida de peso no anómala, es una pérdida de peso adecuada, apropiada, que nos hace sentir bien. Porque eliminamos la función del cortisol. Además de que hay personas que tienen diabetes que se propicia justamente por trauma. Hay estudios que lo avalan, que dicen que uno de los principales síntomas físicos, o más bien enfermedades físicas por una raíz psicológica, es justamente la diabetes. Y la diabetes tiene una relación directa con el cortisol. Entonces, disminuir el cortisol ayuda muchísimo a la diabetes. Ahora, como disminuimos la acción del hipotálamo, no hay adrenalina, y como no hay adrenalina, la función cardíaca y la función respiratoria disminuyen. Ya no hay taquipnea, ya no hay taquicardia y por ende ya no nos sentimos acelerados, ya no tenemos ansiedad y no estamos experimentando ya ataques de ansiedad. Y como nos daremos cuenta, así es como queda ahora nuestro ciclo. Ya no es un ciclo complejo, ya no tan complejo, es un ciclo bastante, bastante bonito que en donde la amígdala funciona de la manera adecuada, el hipocampo funciona de la manera adecuada y la raíz de todo fue el tratamiento con terapia a la corteza medial prefrontal, el guardia del que te había estado hablando. Entonces, bueno, sin más por el momento, espero que te haya gustado este video y que te quede claro el tema. Y bueno, nos vemos en algún otro video. Hasta luego.